En el video de hoy verás qué come durante todo un día una cubana que vive en México y una cubana que aún vive en Cuba. Y es que mi amiga Chey Ochoa y yo, que mi nombre es Katy y este es mi canal Aprendedora, decidimos unirnos otra vez porque vimos que los últimos videos les gustaron muchísimo. Y grabamos durante todo un día nuestros alimentos para analizar las diferentes costumbres y posibilidades que existen entre los dos países vecinos. Hola familia hermosa de YouTube, yo soy Chey Ochoa y estoy muy feliz de hoy estar de nuevo acá en el canal de Katy con la familia de Katy. Y bueno, hoy estaremos haciendo un video muy interesante. Por allá Katy, ¿qué es lo que come en Cuba? Y yo acá como cubana en México, ¿qué es lo que como un día como cubana acá en México? ¿Qué es lo que como? Y bueno, esto me encanta porque así también ustedes me darían consejos de también de la comida, de qué otras cosas puedo agregarles, ¿no? Entonces, vamos a ver. Miren, voy a iniciar por el desayuno. Y bueno, no se rían de mí. El punto es que, miren mi desayuno de hoy. Señores, este video va a ser totalmente sincero. Ahora mismo voy camino al trabajo. Hoy el día es un montón de frío, un montón, miren cómo está el cielo. Pero digo que va a ser totalmente sincero porque voy a enseñar la realidad de lo que yo como un día así normal de trabajo. Quiero decir que ayer por la noche salí y bueno, hoy me levanté súper tarde, me he cogido súper tarde para el trabajo y no me dio tiempo a hacer desayuno. Y lo más rápido que fue comprarme un yogur en el Oxxo y bueno, fue lo más rápido así que encontré para poder desayunar rápido. La verdad, he de confesar que no soy de desayunar así como mucho. O un ejemplo, me tomo siempre algo líquido. En Cuba desayunaba mucho lo que era café con leche. Eso es lo que tomaba mucho allá. Y bueno, acá ahora un yogurcito, a veces un café con leche que me hago. Varía mucho, la verdad. Muy pocas veces ando desayunando pan con algo o algo así como en Cuba, que es más costumbre desayunar así. Yo no, yo desayuno ligerito. Buenos días por la mañana. Yo no sé Sheila por allá en México, pero aquí amanecimos sin corriente. Desde las 6 de la mañana sin corriente. Y miren lo que traigo en la mano, mi pancito del desayuno, caballero. Se los voy a presentar. Yo quiero que ustedes entablen una amistad con este pan. No es cierto, miren. Este pancito, normalmente aquí lo que uno desayuna es el pan de la bodega. Pero ¿qué pasa? En la bodega es una tienda a la que todos los cubanos vamos a recoger y a comprar ciertos productos alimenticios que nos son asignados mensualmente. Y a eso se le llama cuota. Cada cubano tiene su cuota, donde te dan un pancito diario que es de peor calidad que este. Si este les está pareciendo feito, el de la bodega es mucho peor. Y esto mi papá los compra un nylon con como 10 en 200 pesos, 300 pesos, algo así. Yo les voy a preguntar y les voy a poner la cifra exacta aquí porque eso es mi papá quien lo compra. Lo que voy a hacer es prepararme un huevito revuelto, que estoy aquí, no estoy en la cocina porque en la cocina hay mucha oscuridad por la luz, porque no tengo luz. Pero bueno, yo voy a intentar grabarles por allá como pueda. Miren, este es el nailito del que les hablaba donde mi papá compra los panes. Aquí está, es un nailito, una jabita cubalsa. En Cuba a estos nylons le dicen cubalsa, pero una marca de nylon que hubo hace muchos años. Entonces fíjense que yo cogí el mejorcito, porque miren, estos de aquí abajo qué arrugaditos, qué aplastaditos están. Pero bueno, nada, esto yo ahora lo tuesto. Ay, que fea está la parte de abajo, caballero, pero bueno, no es nada malo, eso espero. Ya yo lo tuesto en la sartén y con el huevito mejora. Algo importante de aclarar es que los mexicanos comen o desayunan, perdón, muy diferente a como nosotros estamos acostumbrados allá en Cuba. Porque miren, acá me sorprende mucho que ellos en el desayuno desayunan tanto tacos, a veces puede ser que huevos, pero es más costumbre que desayunen tacos, no sé, lo típico que yo hallo, como que si fuera para una comida o para un almuerzo, ellos lo comen en el desayuno. Y eso a mí me sorprende muchísimo porque yo hallo que es muy pesado para el desayuno. Algo que a veces hago es, un ejemplo, casi siempre lo hago los fines de semana porque
los días de que tengo que trabajar, la verdad, ando siempre apurada y que no me da tiempo nada y que me quiero dormir un poquito y no me quiero levantar. La verdad, soy muy remolona para levantarme de la cama. Entonces, a veces lo que hago es como no me gusta comer panes o algo así porque es muy pesado por las mañanas, lo que hago es, un ejemplo, me tomo un yogur o un jugo natural y comer alguna fruta o algo así, y es lo que les puedo recomendar, que eso cae súper bien. Pero bueno, eso no lo hago siempre porque la verdad estoy en etapa de adaptación. Como saben, en Cuba es muy difícil adquirir una fruta, es muy difícil adquirir esas cosas así, y bueno, me estoy acostumbrando porque en Cuba me tomaba el café con leche y me iba para la escuela. Entonces, ¿yo qué hago? Ahora yo llego al trabajo y ahora tengo que hacer un arreglo porque yo soy manicurista. Y yo, por ejemplo, cuando termine ese arreglo, a eso de la 1, 2, almuerzo. Y ahí les voy a enseñar cuál es mi almuerzo. Y bueno, vamos a probar el yogurcito. Riquísimo. A mí el que más me gusta es el de fresa. No he querido probar otros sabores porque soy rara para los yogures. Entonces ya me casé con el de fresa y con el de fresa me quedo para toda la vida. Vamos a ver qué Katy está comiendo por allá. Por aquí ya tengo los pancitos tostándose y lo otro que no puede faltar en un desayuno cubano es el café. Que yo no voy a hacer café porque ya lo tengo hecho aquí. Ay, Dios mío, se me queman los panes. Ay, 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 ay. Ay, mira, eso se puso más fea la parte de abajo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, ya tiene calor. Ya si tenía algo malo, ya se fue. Ya voy a apagar esto. Ya tengo por aquí listo el desayuno. Voy a echar el café, que como les decía, mi papá lo hace bien temprano en la mañana y ya me lo deja. Y bueno, ya yo lo cojo del termo. Caballero, esto no quedó nada aesthetic, esto no quedó nada bonito, pero bueno, esta es la vida real. En la vida real uno no se hace desayunos lindos todos los días. Hoy me quedó feo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para mí es súper importante el desayuno, porque yo cuando desayuno aquí me voy para el gimnasio. Entonces yo intento estar lo mejor alimentada posible. Los otros días una chica me comentaba que la cantidad de gramos de proteína que yo tenía que comer al día, porque yo en algún video mencioné que yo de vez en cuando me comía un huevo. ¿Ustedes escucharon esa bulla? Eso fue una moto que pasó por el frente de mi casa. ¿Cómo puede ser tanta bulla para que a mí aquí adentro me moleste? Bueno, en fin, que me comentaba la cantidad de gramos de proteína que yo debería consumir si estoy yendo al gimnasio. Si me como solamente un huevo al día la mayoría de las veces, pero como otras formas de proteína, ¿me entienden? Entonces yo sé, ¿saben? Yo sé la cantidad de gramos de proteína que yo tengo que comerme para subir mi masa muscular. Pero, a ver, muy claramente les puedo decir que yo no voy a llegar a esos gramos de proteína, porque yo no me puedo comer 3, 4 huevos al día. Eso no puedo, ¿saben? Yo comerme un huevo por la mañana en el desayuno es un privilegio. Eso yo lo sé. No todo el mundo en Cuba puede comerse un huevo por la mañana en el desayuno, y eso quiero que lo tengan bien claro. Yo, gracias a mi trabajo, gracias al trabajo de mis padres, puedo hacerlo. Pero esta no es la realidad de la mayoría de las personas. No crean que porque yo puedo hacerlo, las demás personas pueden hacerlo, porque yo sé que no es así. Yo les muestro parte de mi realidad que representa evidentemente la realidad de muchos cubanos, pero no es la de todos los cubanos. Y yo sé que gracias a mi trabajo yo tengo ciertas posibilidades que otras personas no pueden, y estoy muy agradecida por ello. Pero bueno, voy a comer el pancito porque tengo hambre. Y ahora sí nos vamos a poner decente, nos vamos a vestir para comenzar el día. Transición. Lista para el gym. Familia, y llegó la hora de ir a almorzar. Yo creo que no se ve en cámara, pero está lloviendo. Está lloviendo cantidad, miren cómo está el cielo. Y bueno, hoy no traje almuerzo porque como les había comentado que ayer por la noche salí y todo eso, no comí en casa y no pude dejar almuerzo para traer hoy para el trabajo, ¿no? Y les había comentado al inicio del video que tenía un arreglo, que me había tomado el yogur en el desayuno y que tenía un arreglo a eso de las 12, y al final la chica del arreglo no vino. Yo le digo arreglo a arreglarse las uñas. Ahora mismo estoy en un mercado. Aquí, estos mercados, que así es un mercado que queda cerca de mi trabajo y está aquí en mi colonia. Y bueno, aquí venden de todo.
En estos mercados venden de todo, incluso comida ya preparada. También podemos encontrar, miren, picantes. Y bueno, miren, aquí es un lugar que me gusta venir porque venden así como las comidas ya preparadas. Miren, venden sopa, espaguetis. Estas son unas bolitas de papa que la verdad me gustan muchísimo, me encantan. Y aquí es otro lugar también que visito mucho porque aquí venden tacos. Entonces, ahora mismo no sé si este o este. Hola, ¿qué tal? ¿Me haces 2 tacos de pastor, por favor? Sí, gracias. Con todo, por... Miren, y ya me llegó un taquito de pastor. Ahí me están haciendo el otro. Como casi todos los tacos acá, bueno, estos tienen un costo, estos cuestan 20, ¿no? Estos tienen un costo de 20 pesos. Y como casi todos los tacos acá traen sus papitas, muy rico. Acá te incluyen las salsas, el limoncito y todo eso para que le agregues al taco, la salecita. Y por acá tenemos unos pepinos, que yo por lo general no ando comiendo pepino. No sé, no me gusta mucho el pepino. Y bueno, súper rico. Miren el taco de pastor. La verdad, siempre me como primero las papas y de ahí me como lo que es el taco con la carne y le echo limón y un poquitito nada más de picante porque estoy en proceso de acostumbrarme, ¿no? Miren, y miren lo que le echo unas gotitas tiqui, tiqui, tiqui. Y ya. Y las papitas me las como sola. No me gusta así como todo junto. Y cerramos el taquito, que este paso me recuerda mucho a la pizza cubana. Los que han ido a Cuba o son cubanos saben muy bien que las pizzas cubanas son así, como un taco cerrado. Miren. Adicta al taco de pastor. Provechito, familia. Bueno, ya llegué del gimnasio, estoy destruida por la vida. Y miren, esto es lo que me voy a comer ahora. Estoy en el patio de mi casa. Un vasito de avena que yo intento siempre que puedo comer un poco de avena cuando llego del gimnasio porque llego muy cansada, muy agotada. Y necesito como alimentarme rápido. Que por cierto, hace unos días uno de ustedes me regaló un paquete de avena de 1 kilogramo. Muchísimas gracias si estás viendo este video. Literalmente me salvó la vida porque un paquete de avena de 1 kilogramo a mí me dura. Este sí es de 1 kilogramo, muchísimo tiempo. Yo me la preparo con un poquito de leche en polvo y una cosita así de azúcar para que sepa algo. Pero además quería mostrarles esta fruta que compró mi papá, que es típica aquí en Cuba, aunque es difícil conseguirla a veces se pierde. Aquí en Cuba le llamamos zapote. Díganme ustedes cómo le llaman, zapote o mamey. Entonces mi mamá le encanta esta fruta y mi papá compró uno, miren, es esta, por si no la habían reconocido. Aquí veo que está un poco como echada a perder, como un poco podrida. Eso es lo malo de esta fruta, que uno a veces la compra y uno no sabe cómo va a estar por dentro. Entonces es un riesgo, porque como viene así cerradita, tú la tocas y sabes si está madura o no, pero no sabes si está echada a perder o no. Miren, ven que de este lado está como un poco negro, así como un poco podrido. Eso es que está un poco pasado, pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal está. Voy a coger de esta parte de aquí, que es la que está más naranjita, que no tiene nada negro. ¿Ven? Que es la que tiene mejor color. Vamos a ver. El zapote es riquísimo. Muy, muy rico el zapote, me encanta. Entonces esto es lo que yo hago ahora cuando llego del gimnasio. Como algo rapidito porque a veces me demoro en hacerme el almuerzo, en preparar el almuerzo. Entonces trato de comer algo en cuanto llego. Mi gente, por aquí seguimos sin electricidad y esto es lo que vamos a almorzar. Son unos perritos que son Frankfurt, yo creo que le dicen en otros países, salchicha.
Aquí le decimos perrito caliente. Y eso es lo que voy a hacer. Las voy a cortar en rebanadas, las voy a freír y me las voy a comer con arrocito que tengo por aquí. Es un arrocito que quedó de la comida de ayer, está súper bueno. Es con salchicha también, por cierto. Así quedó mi platico de salchichas con arroz amarillo. Yo llegué del gimnasio y me bañé porque la verdad lo necesitaba, y ya ahora estoy almorzando para salir a grabar un video en una tienda en dólares que abrieron aquí en Holguín y hay que ir corriendo para allá a ver eso. Probablemente vean acá el video antes que este, pero bueno, les comento para que sepan qué es lo que voy a hacer ahora. La salchicha y el picadillo yo creo que deberían ser considerados como almuerzo nacional o algo así, porque yo creo que es uno de los alimentos, los embutidos también, de los que más se consumen en el almuerzo. Porque ¿qué pasa? Que en el almuerzo en Cuba la mayoría de las personas, como trabajan, no les da tiempo a hacer un almuerzo muy elaborado, muy, ustedes saben. Entonces, como que se hacen este tipo de platos que son fáciles de hacer, que se comen rápido o que quedaron del día anterior. Y eso es lo que yo creo que muchas familias, muchas personas en Cuba almuerzan. En la comida sí es verdad que nuestras madres como que se toman un poco más de tiempo para cocinar. Y bueno, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelitos, todo el mundo, todo el que cocina en la casa, caballero, que en la casa cocina cualquiera. En mi casa, por ejemplo, muchas veces cocina mi papá, cocina yo, y así vamos. El perrito caliente es algo que es bastante barato en comparación con la carne y que rinde para varias comidas. Entonces por eso es tan popular. Igual que el picadillo. Hoy no estoy comiendo picadillo, pero fácilmente podría estarlo haciendo. Estos mercados vienen muchas las personas de las colonias porque venden frutas, venden carnes, venden comidas preparadas, hasta ropa te puedes encontrar acá. Son mercados como muy completos que vienen, que hay de todo, son grandes y hay de todo. Es como si fuera un tianguis, pero no ambulante, como que está aquí, siempre, siempre está aquí. Y tienen muy buenos precios. Familia. Y pues bueno, ya lo que me estuve pidiendo fue un boing, ya me comí los 2 tacos, y un boing para bajar los 2 tacos. La verdad, estos juguitos me gustan bastante, los de los boing, y en específico me gusta mucho el de mango. Son uno de los que más consumo, por así decirlo. Y bueno, así que cada taco fueron 20 pesos, ¿no? Y el boing como 15, 17 pesos. Miren, familia, vamos a hablar de lo que yo comí en Cuba, ¿no? Porque mi forma de alimentarme ha cambiado muchísimo. ¿Y por qué digo que ha cambiado muchísimo? Porque en Cuba yo almorzaba o comía, como ustedes le digan acá, ustedes me entienden. Yo almorzaba un potaje, almorzaba un arroz con huevo, almorzaba lo que apareciera, una pizza, un pan con algo. La verdad, mi forma de alimentarme nunca fue la más sana, porque todos sabemos que en Cuba cuesta mucho, comer sano, cuesta mucho comer y cuesta mucho encontrar la comida. A veces tenemos el dinero y no aparece. Y bueno, acá me pasa que quisiera comer un poco más sano, pero como todo es tan rico, un ejemplo como el chico que le hice las preguntas, que dice que lo que más comen acá son gorditas, son tacos, pambazos, no sé. Y al final esa comida, cuando tú vienes a ver, es una comida que es saludable, a ver, no es saludable, es una comida que engorda, es una comida pesada, ¿no? Pero es una comida muy rica, muy sabrosa, con ¿sabes? Con mucha carne y todo eso. Entonces tú vienes de un país donde no hay nada de eso y la verdad no voy a estar ahora en esa etapa de, ay, que quiero comer sano. No, yo estoy en la etapa de que quiero probar todo, de que quiero probar todos los sabores, de que quiero experimentar. Yo estoy en esa etapa. Ya si algún día, no sé, si digo, ay, voy a estar comiendo sano, la verdad sí consumo muchas frutas. Lo que tengo que empezar a implementar más son las ensaladas, porque sí siento que esa parte me falta. Porque las frutas sí me gustan, como mucho naranja, guineo y esas cosas así. A lo que quería llegar es que es difícil y entonces uno viene, lo mismo que le comentaba del desayuno. Acá comen de desayuno tacos, pueden que coman, que si un tamal, de todo, para ellos todo puede ser de desayuno, puede ser de comida, puede ser de almuerzo.
Y yo veo un ejemplo, como que el desayuno más ligero, el almuerzo puede ser así tacos porque es más pesado. Y bueno, en la comida siempre, siempre, siempre en la comida, como ya estoy en la casa, en la comida sí siempre trato de cocinar comida cubana. Dejen ustedes en los comentarios qué almuerzan, yo quiero saber qué me recomiendan y todo eso. A Katy también, déjenle dicho. Y bueno, yo feliz y chocha con mis taquitos, esto es lo que come de almuerzo una cubana en México. Yo no sé si me estaré alimentando bien. Yo sé que rico sí estoy comiendo. Ya estoy en la casa por fin y les quiero mostrar algunas de mis meriendas más típicas. Estos son productos muy cubanos, la verdad. Estos peyis son 100% cubanos, no son peyis hechos en grandes industrias, sino que por el contrario son pequeñas industrias privadas particulares. En Cuba antes había una empresa que hacía los peyis, que era Papas and Company. Bueno, esa empresa existe, pero por algún motivo ya no hay peyis de esos. Es muy difícil encontrarlo y suelen ser muy caros. Mientras este paquete de peyis me cuesta a mí 100 pesos cubanos, uno de este mismo tipo, que es peyis de ajo, el de Papas and Company, el chicoticos, que los cubanos los recordarán porque eran riquísimos, bueno, me puede costar hasta 1000 pesos, caballero. Entonces, no, me quedo con este, que está muy bueno, riquísimo. Y estos son de chorizo, que déjenme decirles, estos son los mejores peyis que yo he probado en Cuba, de verdad, muy, muy, muy buenos, crujientes, con sabor. Yo estoy adicta a esta bobería, para qué mentirles. Y les voy a enseñar otra cosa, y esta suele ser mi otra merienda, una guayaba, una apetitosa y rica guayaba, porque yo en el patio de la casa tengo una mata de guayabas, entonces a veces recojo guayabas de la mata y me la como. Esto suele ser lo que yo meriendo. Bien un pelli, porque es que ya les digo, estoy fan de estos pellis, me gustan mucho. Yo sé que es una tontería, que no alimenta, pero ¿qué es la vida sin esas cosas que no nos alimentan, que no nos aportan nada, pero que nos hacen felices? Nada, la vida sin eso es aburridísima. Y ya es hora de comer también, así que les voy a mostrar qué es lo que voy a comer. Que por cierto, en Cuba le decimos comida a la cena. En otros países se le llama cena, pero aquí le decimos comida. Por aquí tengo mi arrocito blanco hecho en olla arrocera, que esta es una de las ollas más populares de Cuba. Por acá tengo unas yucas que están humeantes, como pueden ver. Y por esta zona tengo unas chuletas que ya están preparadas. Son chuletas de cerdo, bueno, chuletas un poco flaquitas, ¿verdad? Bueno, esto fue una carnecita que compraron aquí y a mí el cerdo me encanta. Y así quedó mi plato, arrocito blanco, porque yo no soy fan para nada del con gris. Yo por ese lado soy muy mala cubana. El plato típico así de Cuba suele ser con gris, con yuca y carne de cerdo asada y lechuga, ensalada. Bueno, para mí ese plato es perfecto, pero sin el con gris. Yo me lo como la yuca con la carne y la ensalada, porque no me gusta para nada el con gris. Y les cuento lo que voy a estar cocinando. Como les dije, por las noches en la comida siempre trato de cocinar cosas así cubanas. No sé, lo que sé cocinar es comida cubana, familia. A veces sí me puedo inventar que sí voy a hacer un taco, pero es pocas veces. Y bueno, miren, voy a estar haciendo tostones, que es con el plátano verde. Ensalada voy a estar haciendo de aguacate y voy a estar haciendo así que fajitas de cerdo y arroz blanco. Esa va a ser mi comida. Así que rápido voy a cocinar y ahora tú me vas a ver comiendo. Rápido, ya. Miren familia, esto es lo que estuve haciendo hoy. Este es el arroz blanco, estos son los tostones, que miren que le digo cómo son. Eso que ven ahí es sal. Y bueno, es el plátano verde frito. Nosotros le llamamos tostones o chatinos en Cuba. Y estas son las fajitas, que es de cerdo. Y esto que ven aquí no es picante, es un ají que se llama ají pimiento y no pica. Este ají no pica. Y esto, bueno, ensalada de aguacate. Esta es mi comida de hoy. La verdad es decir que esta comida en Cuba ahora mismo es un manjar. Y nada, señores, vamos a probar. La verdad que puedo agregar, la comida cubana no es que sea algo así del otro mundo, pero la verdad bien hecha, es una comida rica, es una comida, no es que haya tantas variedades, así que tú digas, ay, como un ejemplo aquí en México, que de una sola cosa como que sacan varias y mucha variedad. En Cuba no tenemos eso, pero la verdad la que tenemos es rica. Vamos a probar. Quería enseñarles, miren los tostones.
Buenísimo. Y la carne creo que me quedó buena. De nuevo, provechito. Yo le estuve echando limón a todo lo que era la carne, el arroz y a la ensalada. Señores, porque yo soy fanática del limón. Lo siento, lo siento. A los tacos igual me han regañado ustedes porque le echo mucho limón. Pero me encanta el limón. Lo siento. Y así se ve mi platico, que yo la verdad les confieso que como temprano. Yo a eso de las 6, 7 de la tarde ya estoy comiendo. Porque no sé, en mi casa se acostumbra a comer a esta hora, no comemos tarde. Por cierto, la yuca en Cuba se suele comer con mojo, con mojito, que es una salsa que lleva aceite, vinagre, sal, ajo, cebolla puedes llevar también. Y es riquísimo, a mí eso me encanta, el mojito a mí me encanta, yo suelo echar a todo, pero hoy no tengo con qué hacerlo, no tengo ajo. Entonces bueno, hay que comérsela sin el mojito que vamos a hacer, bastante tenemos. Familia, y creo que hasta aquí vamos a dejar el video porque al final, ahorita, bueno, ahora yo termino de comer, ya voy a terminar de comer y me voy a bañar y ya me acuesto. Lo que puedo merendar así por la noche es una mandarina o algo así, si no me quedo dormida, porque no soy mucho así de merendar por la noche. Tiene que ser que me coja muy, pero muy tarde desvelada, así 2 de la mañana, para que me dé ya mucha hambre y diga, me voy a comer un pan con algo así, pero hoy no es el caso porque mañana tengo que trabajar, familia. Entonces díganme qué tal les pareció el video de esta dinámica que hemos hecho Katy y yo de hoy, viendo qué comemos, yo por acá como cubana en México y allá Katy como cubana en Cuba. La verdad tengo muchas ganas de ver las cosas que ha estado comiendo Katy, tengo muchas ganas de chisme, así que ustedes déjenme en los comentarios qué tal les pareció este video, qué tal les pareció también nuestra alimentación, qué nos recomiendan también para alimentarnos mejor. Y bueno, muchísimas gracias Katy por haberme invitado, yo siempre feliz de estar aquí en tu canal de nuevo. Y bueno, solo decirles besitos de esta cubana, los quiero mucho. Espero que les haya gustado el video de hoy, que hayan podido aprender un poquito más sobre nosotras, sobre la cultura cubana y la cultura mexicana, que a nosotros nos encanta compartir estas experiencias con ustedes porque sabemos que son de su interés. Yo les mando un beso enorme, en especial a mi amiguita Sheila por allá por México, que me ayuda haciendo estos videitos, estas colaboraciones que a ustedes les gustan tanto. Suscríbanse a su canal Shey Ochoa y denle like a este video, denle like a los de ellas, vean nuestros últimos videos y déjennos un comentario para saber que les gustó y si les gustaría que hiciéramos más videos de este tipo. Este video ha sido 100% real, ustedes a mí me han visto sudada, sin maquillaje, destruida como estoy ahora al final de mi día. Vaya, cero filtros, cero nada, esto ha sido 100% real, valórenlo. Y sin más muela, me fui. ¡Uy!